Ahí está. Hola, hija amada. ¿Se ve lo mío? Sí, pastor. Ya. Vamos a checar un poco la letra. Bien, el tema que nos corresponde es acerca de la espiritualidad pentecostal. La iglesia latinoamericana de la Iglesia de Dios incluyó este tema de la identidad pentecostal en un quinto eje. Iba como anexo a otros. Sin embargo, la iglesia chilena consideró oportuno que, claro, con el permiso correspondiente de los liderazgos internacional, crear este sexto eje a nivel Chile. Y esto fue liderado por el pastor Caro y de parte nuestra, de la región centro, estuvo el pastor Patricio Ramírez. Y ahí están los demás nombres de los pastores que participaron para sintetizar un tremendo trabajo que había de la iglesia latinoamericana acerca de la identidad pentecostal. O sea, no lo dejamos nosotros como un hermano menor, este eje, sino que como un eje principal. O sea, imaginemos un vehículo de 5 ruedas, que era el latinoamericano, o un edificio de 5 columnas. Entonces quedó mejor con 6, que son el sexto eje, que tiene que ver con la espiritualidad pentecostal. Entonces, ¿por qué se hizo así? Porque la Iglesia de Dios somos una entidad pentecostal. Aunque nuestro nombre nos lleva registrado el nombre pentecostal, ¿cierto? Dado que aquí en Chile existen una variedad de entidades pentecostales, ¿cierto? Sin embargo, en la Iglesia por sí sola tenemos nosotros la doctrina del Espíritu Santo, las prácticas de las manifestaciones del Espíritu Santo, etc. Entonces, ¿en qué consiste este eje número 5? En que nosotros, ¿cierto? La generación de ahora, tenemos que dejar un legado pentecostal a las futuras generaciones y también al liderazgo actual, que surja de un movimiento natural del espíritu, en donde el Señor, cierto, revele su poder y actuar en medio de este tiempo, en medio de este siglo, o de los tiempos que estamos ahora viviendo. Recuerdo a un misionero que dice que estaba haciendo una campaña allá en San Pablo, Brasil, y dice que juntaron hartos niños jóvenes y llegaron las pandillas a molestar. Y cuando llegan las pandillas, la policía casi no interviene. Y el propósito de ello era justamente burlarse de los cristianos, de ellos. Entonces el hermano dice que le pidió a Dios que se manifestara con su espíritu y que los protegiera. Por allí iba su oración. Cuán grande será la sorpresa de que Dios, al igual como en el aposento alto, empezó a bautizar a los jóvenes, a los niños que estaban parte de la iglesia. Y empezó también esto a ser contagioso, entre comillas, ¿cierto? Y también los otros que se estaban burlando empezaron a tener temor y se apoderó de ellos esa parte que hace el Espíritu Santo de redarguirlos de pecado.
Y al igual que el carcelero de Filipo, le empezaron a decir a ellos, varones, ¿qué podemos hacer? No podemos resistir esto que estamos sintiendo. Todos ellos compungidos, otros tocados por el poder de Dios. Entonces, dice este hermano, contaba que fue una de las cosas muy grandes que Dios le mostró, que se avecinan ciertos tiempos tan peligrosos para nuestra sociedad. Y sin embargo, todavía mientras esté la iglesia, mientras cierto estemos grupo que creamos en el poder de Dios, en el Espíritu Santo, Dios va a actuar de una manera poderosa y milagrosa. Leí otro testimonio que hubo un levantamiento de los musulmanes en un país asiático donde la iglesia no sufría persecuciones, pero llegó un gobierno nuevo que empezó a perseguir a la iglesia. Y estos, ¿cierto?, empezaron a ir casa por casa y se destacaban cuando habían reuniones porque la gente se amedrentaba, no entraba. Y un día estas pandillas llegaron tarde a la reunión, y cuando ellos entraron, el templo estaba rodeado de soldados y los tipos muy asustados no quisieron entrar a provocar su daño y llevarse presos los hermanos. Después, uno de ellos conversó con la gente de la iglesia y le dijo de dónde habían sacado tantos soldados, cómo lo hicieron para tener esa protección tan grande con tanto armamento. Lo que pasó es que Dios protegió a esa gente, ¿cierto? A través de que ellos se le abrieron los ojos del Espíritu, al igual como allá antaño con los profetas, cuando Eliseo, ¿cierto? Le abrió los ojos oró para que se abrieran los ojos a su siervo. Asimismo, todavía Dios actúa así. Entonces, el Señor se revela aún en estos tiempos, y en este nuevo siglo es importante que la gente nuestra, ¿cierto?, conozca del Señor, conozca de su mover. Entonces, de esta manera, la iglesia, ¿cierto?, seguirá cumpliendo el servicio a la comunidad. El otro día, por ejemplo, había un pastor muy molesto conmigo de un par de meses atrás, muy molesto. Y en una manifestación del Espíritu allá en Serena, en una reunión grande, ¿cierto?, donde había mucha manifestación, mucha presencia de Dios, se acerca un pastor llorando y me dice, quiero, pastor, que usted me perdone, me dijo, me abrazó, me pidió perdón y luego me dio un beso y llorando el hombre. Entonces yo dije, mira, es importante la presencia del Espíritu porque Él es que nos hace a nosotros aterrizar y llevarnos a los momentos en que el Espíritu Santo, ¿cierto?, revela mi falta o la falta de Él, mi salud o mi vida o mi pecado, ¿cierto? Cualquier cosa que tengamos que nosotros confesar o adorar a Dios o recibir palabra de ciencia. Entonces yo alababa a Dios porque me costaba mucho conectarme con Él. Él me rechazaba, yo tenía que bajar nomás ahí mis grados y ser un siervo ahí al lado de Él, pero no había caso. Pero esa noche para mí fue importante porque el Señor lo tocó a Él, ¿cierto? Para que Él estuviera alineado. Y ahora yo ya le había pedido perdón, incluso le llegué a decir, hermano, ¿qué más tengo que hacer si ya te pedí perdón? Quiero lavarte los pies, quiero que me disculpes si yo te he agraviado, si te he hecho mal. ¿Qué más quieres que te haga? No, dijo, dejémoslo de esa manera nomás y punto, dijo, y seamos hermanos en Cristo, punto, pero con una palabra muy, muy brusca. Pero ese día era distinto. ¿Ah? Entonces, es importante que nosotros, ¿cierto?, le dejemos ese liderazgo a las generaciones del presente como también a la del futuro. El texto, ¿cierto?, base de lo que estamos hablando, déjeme ver, es lo que sale en el libro de Hechos. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Entonces, ahí está el secreto. Esa es lo que mueve la mano de Dios. Cuando estaban todos unánimes, juntos.
¿Ve? Entonces, todas esas palabras van entrelazadas. Todos, unánimes, juntos. Entonces, cada vez que haya en una iglesia, en un hogar, en una casa iglesia, ¿cierto? Estos requisitos de estar unido de corazón, de espíritu, de alma, de palabra, de fe, el espíritu se va a manifestar. Y aquí ocurrió eso. Pasaron 9 días y estaban el día 10º y por fin estaban todos unánimes. Los otros días seguramente les faltaba estar conectados, estar todos alineados, todos juntos. Y entonces de repente se vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ve que no estaban de rodillas, ya llevaban 10 días orando los hermanos, pero aquí los hermanos estaban relajados, sentados, quizás orando con intensidad, con fuerza, con energía, con mucha fe. Y ahí se le aparecieron las lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, es importante que nosotros mantengamos esta identidad pentecostal. Está llegando a nuestras iglesias mucha gente que no ha vivido esta experiencia y en algunos sectores le está causando miedo. Les puede estar causando también, no, si nosotros somos demasiado educados y no vamos a experimentar esto. Pero yo les cuento que Dios igual, quizás no como pasó en la primera era cristiana, pero yo vi que este hermano no danzó, no habló lenguas potentes, simplemente se acercó, compungido por el Espíritu, y me dice, pastor, yo quiero estar con usted, quiero que me perdone, etcétera. Entonces, muchas veces la manifestación del Espíritu será trayendo a lo mejor estos encuentros, trayendo también conversiones, etcétera. Entonces, el modelo de Jesús fue esto, era su espiritualidad, ser espiritual. Y este es el modelo que nosotros debemos de presentar a la gente, los líderes, los ancianos, los músicos, los diáconos. Y este ejercicio tenemos que llevarlo nosotros también ahora a la comunidad de fe, a nuestros contextos, a las plazas, a los módulos, a las estaciones de metro. Entonces, tenemos que nosotros, ¿cierto?, trabajar intensamente para que todo lo que podamos realizar lleve la sazón, lleve la presencia del Espíritu, lleve la conexión, lleve, ¿cierto?, la sabiduría, la gracia, aún nuestro propio tono de voz, etcétera. Todo tiene que ser, ¿cierto?, como el Espíritu a nosotros nos dirija, cómo Él nos va a ayudar. ¿Por qué se caracterizaba Pedro y Juan? ¿Cierto? Porque dice, no, esto sabemos de dónde son, pero ¿cómo les oímos hablar estas maravillas, estas palabras? ¿De dónde sale tanta sabiduría? ¿De dónde? Justamente era la unción del Espíritu. Entonces, nuestra pastoral o nuestra teología práctica, ¿cierto?, se va a construir de acuerdo a las necesidades de la gente, a las necesidades que las personas tienen. Por ejemplo, una vez participé con unas monjitas en una pastoral de capellanía en un hospital de acá de Valparaíso. Y las monjitas, con el grupo que estábamos, ellas nos encontraban a nosotros muy, muy sensibles, muy humanos, muy espirituales también. Entonces, en un coloquio, ¿cierto?, en una conversación ahí, en una mesa redonda, dice, ¿por qué los otros señores evangélicos no pueden ser como ustedes? Tenemos la posibilidad de conversar con ustedes. Y les admiramos lo que ustedes hacen por los enfermos, porque muchos de ellos también los visitamos nosotros. Entonces, esta gente encontraba en nosotros una metodología o palabras que no eran destructivas,
ni tampoco eran, ¿cierto?, de discriminación hacia ellas por ser monjas. Y no es que nosotros estábamos a favor del ecumenismo, sino que ellas veían el actuar, incluso nos decían, porque este evento era de 2 días, 2, 3 días, queremos almorzar con ustedes, queremos conocer mucho más de lo que ustedes hacen. Entonces, digo yo, un cristiano, no podemos nosotros andar, ¿cierto?, ser, no sé, nocivos, ser agresivos también con la gente que no maneja la misma fe nuestra o no vive nuestra misma fe. Me ha tocado enfermos de otras religiones donde tengo que también bajar mis niveles de a lo mejor de sentirme superior a él, etcétera. Entonces, el Espíritu Santo a nosotros nos va a ayudar en muchas otras áreas. Por eso que la primera iglesia, ¿cierto? La primera iglesia, cuando se provocó la necesidad de atender a las viudas griegas, extranjeras, migrantes, dijeron, busquen a 7 varones llenos del Espíritu, de buen testimonio, ¿cierto? Para que puedan atender a esas personas. Entonces, el ministerio, ¿cierto? Tenemos que nosotros trabajar intencionalmente de acuerdo a las necesidades integrales de la gente, ¿ah? De acuerdo a las necesidades. Entonces, nuestra pastoral, nuestro servicio, nuestra acción como creyente, tiene que llevar todo ese esfuerzo, ¿cierto? Porque usted representa a Cristo, yo represento a Cristo. ¿Ah? ¿Y cuál es su realidad? ¿Cómo actuó él con la mujer samaritana? ¿Cómo actuó él con el saqueo? ¿Cómo fue su modelo de vida con la mujer adúltera? ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos que permitir que la identidad pentecostal fluya en nosotros, en todas las áreas. ¿Cómo fue el accionar de Esteban cuando lo apedreaban? ¿Cómo fue? ¿Cómo actuó él? ¿Acaso notamos que alguien dijo, ah, sí, yo vi a Esteban lleno de odio, echándole maldiciones a los que lo apedreaban? Sin embargo, el relator bíblico encuentra que la investigación que él hizo de la muerte de Esteban era que dice que Esteban estaba lleno del Espíritu. Y suena curioso. Nosotros siempre imaginamos a una persona llena del Espíritu solo en una iglesia, solo cantando, solo orando, solo hablando lengua o danzando, profetizando. Pero aquí encontramos, ¿cierto?, a un hombre muriendo lleno del Espíritu. Entonces, eso era porque él tenía el carácter de Cristo, como un modelo de vida, como un modelo, ¿cierto?, de su vida integral. Así tiene que ser esto que estamos hablando ahora. Cuando ustedes lean, o si ya lo han leído, el libro La Cruz y el Puñal, Nicky Cruz le dijo a este pastor, a David Wilkinson, te voy a matar, le dijo. ¿Hasta cuándo tú molestas a mi banda? Ha bajado mis niveles de compra de la droga de que él vendía. Y David Wilkinson le dijo, si me vas a cortar y cada pedacito de mi cuerpo te va a amar como yo te estoy amando ahora. ¿Ve? Esa fue la respuesta de un hombre de los tiempos actuales. Bueno, aunque él murió ya, pero el libro, ¿cierto?, La Cruz y el Puñal relata esa respuesta a una amenaza de muerte que le hacía el pandillero más grande de ahí de esa ciudad, parece que es Nueva York. Sin embargo, después este hombre se convierte y cuenta eso. ¿Ve? Entonces, la identidad pentecostal va más allá de nuestra vida diaria, nuestra vida laboral, nuestra vida, ¿cierto?, como ciudadano. Este domingo también tenemos que ejercer nuestro derecho, nuestro deber cívico y también pedirle la asistencia al Señor para ver, ¿cierto?, por quién vamos a votar, porque nosotros necesitamos un país, ¿cierto?, que pueda darnos a nosotros también paz y tranquilidad. Entonces,
En todos los aspectos de nuestra vida se manifiesta, ¿cierto?, el mover y la identidad pentecostal. Quiero dejar algunos minutos si alguien quiere agregar algo en este momento. Pastor, muy buenas tardes. Pastor. Sí, adelante, hermano Álvaro. Sí, le hablo yo. Y mire, yo ingresé a la iglesia el 2015 cuando yo me accidenté. Tuve un accidente muy feo, muy horrendo. No sé, me sentí que ya me iba, ya. Pero lo que yo fortalecí en mí de que tenía que buscar al Señor. Y lo busqué. Llegué a donde usted, o sea, a la iglesia, a irse rica, porque Sí. yo estaba cerca de acá de Lower. Entonces pero la pregunta mía y la pregunta que yo le quiero hacer a usted y con respeto siempre para que ustedes me orienten y para que me digan cómo es, porque yo siempre cuando era más cabro, mi madre es católica, me decía, ay, son pentecostés, me decía. Yo decía, pero ¿qué es lo que es pentecostés? Yo quiero que usted ¿cómo se llama? Me diga qué puede ser, o sea, qué es lo que es pentecostés, la definición, por Ya. favor. Sí, ya. Gracias, hermano, por su pregunta. Pentecostés. No, justo se cortó. Hola. Justo se cortó el audio. Se cortó. Decía, y ahora sí. Ahora sí. Ya, decía que Pentecostés es una fiesta judía que se ofrecían los primeros frutos de las cosechas de los granos allá, ¿cierto?, en la tierra prometida. Esta fiesta venía 50 días después de la Pascua, no la Pascua que nosotros llamamos Pascua aquí, pero es Navidad en realidad. Pero la Pascua era del día en que se sacrificaba el cordero. Entonces eso es Pentecostés. Y cuando se derramó el Espíritu Santo, el Señor, ¿cierto?, permitió que esto ocurriera justamente en Pentecostés, un día domingo, un día domingo, que era el primer día de la semana, y entonces se le llama Pentecostés porque ese grupo de 120 personas que fueron bautizadas con el Espíritu Santo tiene un símil, ¿cierto?, de que fueron los primeros frutos del Evangelio del Señor, de la cosecha de Él. Entonces ahí esos 120 dieron inicio a esta gran iglesia. Y si usted sigue leyendo el libro Los Hechos, se va a encontrar que después del sermón que predicó Pedro, hubo una conversión de miles de personas y entonces ahí se esparció el Evangelio y dado a eso se le llama Pentecostés a las iglesias que creen en el Espíritu Santo. También hay otras iglesias que lo aceptan, ¿cierto? Pero como algo histórico nada más, pero ellos no le dan el énfasis como nuestra iglesia le da a este gran movimiento, que es un movimiento espiritual, donde el Señor toca, el Espíritu convence a las personas que necesitan un Salvador, y el Espíritu Santo convence a la gente, lo redarguye y lo atrae al Salvador que es Jesucristo. Esa es una de las definiciones que le podía dar yo, y seguramente algún otro hermano puede a lo mejor enriquecer mucho más todavía la gran pregunta que usted está haciendo. Ahora, la gente de manera peyorativa, ¿cierto?, ha tratado de
cuando le dicen, si son pentecostales, es porque se burlan o porque no tienen conocimiento, ¿cierto?, de lo que significa ser pentecostal. Pero ahora, en los tiempos actuales, ser pentecostal significa estar en un gran movimiento mundial que está presente casi en todas las latitudes de esta tierra y que le hace tanto bien a la humanidad, dado, ¿cierto?, a que la Iglesia mantiene vivo, ¿cierto?, la palabra del Señor y el movimiento pentecostal, o sea, la asistencia del Espíritu dentro de los corazones y de la vida de los seres humanos que conformamos los millones de personas que creemos en el Espíritu Santo. Dejo para que si quiere agregar algo más. Sí, no, yo le preguntaba, yo le decía por eso, porque mi madre es acérrima católica, entonces yo dije, no, yo puedo decidir de mi religión y de mi... Yo creo, busco al Señor siempre, y eso, por eso que yo le preguntaba, por eso mi pregunta. Y me dejó muy claro cómo es y cómo debe ser. Porque yo siempre busco al Señor. Eso. Muchas gracias. Ya, hermano Álvaro, ¿alguien que quiera agregar algo más? Se me perdió la parte donde estaba la hoja. Déjenme encontrarla. Este computador que tengo es a parafina, parece, porque todavía no llego a la hoja que tengo que llegar. Ya, vamos. Vamos que se puede, Iglesia del Señor. Ya. En este diálogo, ¿cierto?, que la Iglesia ha tenido con el Espíritu Santo, se dice en el número 1 que es importante que los que enseñan, ¿cierto?, los que enseñan la palabra, tienen esta gran responsabilidad que van a dejar, ¿cierto?, un legado de espiritualidad para los futuros líderes y pastores llamados por Dios. Por tal motivo dice que cada uno de nosotros proponemos que debe existir un consejo educativo, ¿cierto?, para que, entre otras cosas, revise y proponga que las cátedras que se imparten en las aulas de nuestros setemín sean acordes, ¿cierto?, a nuestra definición como una denominación pentecostal, donde la espiritualidad debe ser la modelada por Jesús y que esté referida en las Sagradas Escrituras. No solo sea con un enfoque en los carismas, en los dones, sino también en el fruto del Espíritu, lo que hará que nos transforme en una iglesia orgánica. Mire, la gran diferencia en ser llenos de carisma o llenos de ministerio, de dones, cuando la gente a veces no tiene fruto, como dice el libro de Gálatas, por ejemplo, de lo que yo le hablaba a ustedes, yo no veo a un maestro enseñando enojado, porque más el fruto del Espíritu dice gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. Son 9 manifestaciones del fruto. Y usted ve, por ejemplo, yo vi a un televangelista con mucho enojo cuando empezó el COVID, y él decía, ahora, y con acto enojo así, fuerza y una voz, ¿cierto?, autoritaria, dice, yo declaro la muerte del COVID, declaro ahora la atadura para el COVID. Y hablaba el tipo por un canal YouTube. Y sucede que después que oró él, hasta el día de hoy, han muerto millones de personas en la tierra. Entonces decía yo, ¿cómo se le ocurre a este hombre autoarrogarse la autoridad y además ni siquiera lo acompañaba la voz, porque era una voz
de un dictador, pienso que quiso hacer como cierto, una autoridad espiritual, pero nada de eso lo acompañaba y causaba muchas cosas. Dejé de escucharlo porque ya me daba como mucha vergüenza ver este espectáculo. Entonces, cuando nosotros nos referimos a este punto número 1, es que tenemos que tener, por ejemplo, músicos netamente espirituales. No que se luzcan con los instrumentos, sino que hombres de Dios, mujeres de Dios, y los que enseñan de la misma manera, los que predican en las calles, los que van a los hospitales, las cárceles, de la misma manera. Fui testigo de una señora capellana que llevaba una regla y le pegaba en la cabeza a los internos en la cárcel. ¿Cómo, dije yo, cómo se le ocurre a esta mujer hacer esto? No, porque ella era autoridad espiritual. ¿A dónde andaba Pedro o algún apóstol pegándole en la cabeza a los no creyentes, aprovechándose, ¿cierto?, de la debilidad de ellos que estaban presos? Entonces uno a veces ve cada espectáculo, cada artista que hay en el mundo religioso. Entonces nosotros tenemos que ver que tiene que haber en las iglesias un comité ejecutivo o educativo en que este tema nunca debe pasar por alto. Este es un tema que tiene que ser totalmente manifiesto. Entonces, cuando a ustedes les toque predicar, coordinar, cantar, leer lectura, no dejen nunca de lado este hermoso evento y a esta persona que es el Espíritu Santo. Como segundo propuesta, es que cada líder que surja a nivel local, es decir, Shalom, o distrital o nacional, debe tener los siguientes requisitos bíblicos. Y aquí también va para el liderazgo de Shalom, que tiene que ser lleno del Espíritu Santo, pido las disculpas porque ahí va el Espíritu con letra minúscula, de buen testimonio y apto para el servicio en todas sus cualidades, actitudes, carácter cristiano. Entonces esto es importante, este fue el requisito allá en el libro de los Hechos, cuando se produjo la necesidad de fundar el primer comedor abierto o la primera olla común. Cada líder que surja a nivel local, distrital o regional o nacional debe tener estos requisitos bíblicos: ser lleno del Espíritu, de buen testimonio y apto para el servicio en todas sus cualidades. Por ejemplo, yo me he dado cuenta aquí en Shalom, he visto al hermano Oliver, llega antes que nosotros, se va después que nosotros. He visto al hermano Fuente, he visto a la hermana Tamara, he visto al hermano Joel y a tantos otros ahí que se quedan hasta el último, hermano Pablo, el Rodrigo, ¿cierto? Las hermanas de la música, con un don de servicio, con un testimonio interesante, y para hacer todo esto tienen que ser llenos del Espíritu. Entonces, ahora recién estaba viendo a la hermana Evelyn con los niños y las niñas que se estaban integrando a las escuelas bíblicas. Entonces, uno va viendo que el liderazgo tiene que tener estos requisitos, sin que nadie les diga nada. Ellos hacen sus funciones, hacen sus trabajos. Visto los muchachos como también se preparan. Vi ese grupo de tantas niñitas cantando el domingo ahí, entonces, y cuando le toca a las hermanas adultas, la misma actitud, el mismo don, la misma gracia de Dios, el mismo derramamiento del Espíritu sobre ellas. Entonces, es interesante que esa identidad pentecostal nos siga a todos lados. Ahora, los estudios seculares o teológicos no son el todo a la hora de ejercer ministerio y liderazgo espiritual. Son un complemento de nuestra base pentecostal. Entonces es importante que también nosotros le agreguemos esto, que le agreguemos este ejercicio, esta disciplina. No, ahora no puedo atender, estoy orando, estoy leyendo la Biblia, estoy en un medio retiro, estoy en un ayuno. Entonces eso te va dando a ti la identidad. Te va dando al hermano, a la hermana, al pastor, a la pastora, al líder, al diácono, a los ancianos,
le va dando la fortaleza a sus espíritus. Luego, el punto 3, tenemos que desarrollar discípulos o discipulados formativos al interior de nuestras iglesias que destaquen los siguientes temas: el respeto, la lealtad, el compañerismo, el compromiso, la unidad, la intercesión, ¿cierto? Con compromiso. Ahora, lo otro que se sugiere que en nuestro manual de gobierno y disciplina de la Iglesia de Dios tenga cierto el carácter o la base ciertos fundamentales en nuestro quehacer pastoral a las iglesias locales. Que los nuevos pastores o líderes sean responsables de aplicar en cada tarea de la iglesia y conocer en profundidad dicho manual. Y es muy importante que el Comité de Exámenes Ministeriales haga énfasis en que los nuevos ministros deben conocer a cabalidad nuestra organización y sus énfasis doctrinales. Se nos están pasando mucha gente, ¿cierto?, que no habla lengua, no han sido bautizados en el Espíritu Santo, y hay otros por allí en otros países que no creen. Por eso es que ahora esta visión 2030 quiere alcanzar a todas las iglesias locales para que así hablemos todo el mismo idioma, que nadie llegue como camuflado a una iglesia de Dios, sino que todos sepan esto es lo que cree la iglesia a nivel mundial, esto es lo que cree la iglesia a nivel local, y esto es lo que cree la iglesia a nivel local o distrital o regional. Bueno, siguiendo con el punto 5, en cada congregación tenemos que nosotros levantar los siguientes elementos a nivel diario, semanal o quincenal, según corresponda, para ayudar a la vida espiritual pentecostal, por ejemplo, de acuerdo al tema de esta pandemia. En otros países en Europa están volviendo a llegar otra vez al teletrabajo y al confinamiento. Entonces nosotros tenemos que tener otra vez preparada la iglesia para tener altares familiares, que podamos tener una reunión, por ejemplo, que le toque a todas las familias de la iglesia sus reuniones semanales, que esté de turno. El discipulado familiar, le vamos a dar trabajo también a los dueños de casa o a las dueñas de casa, al líder espiritual. Intercesión y un cuaderno devocional para que cada miembro sea responsable de leer y estudiar la Biblia con identidad y propósitos. Cada pastor, al menos una vez al mes, ¿cierto?, realizar las ordenanzas por medio de las redes sociales, internet, según tenga la disponibilidad, de manera creativa y didáctica. Luego, cada uno de nosotros, he visto que hay muchos hermanos nuestros que forman parte de muchas comunas, formar mentores de otros, para poder ayudar a esos hermanos a crecer en la fe. Así que necesitamos líderes que estén al servicio de la iglesia local o distrital. El otro día una pastora me pedía ayuda para que también de otro sector la ayudemos. Entonces yo le dije, mire, cuente con algunos hermanos nuestros que la vamos a ayudar. Entonces nosotros somos un equipo que tenemos que dejar un modelo de vida en nuestras congregaciones y ayudarnos mutuamente. Como punto 6, tenemos que establecer una biblioteca virtual sencilla, que hable del pentecostalismo. Yo voy a tratar de darles a todos ustedes, ¿cierto?, algunos libros que hablan acerca de la oración y de la espiritualidad y del Espíritu Santo, para que así todos tengamos, ¿cierto?, podemos, ¿cierto?, consultar estas biografías digitales y así estemos todos alineados. Así que Dios nos ayude, ¿cierto?, en esta hermosa labor de ser espiritual. Como conclusión, entonces tenemos que este pilar estratégico incorpora en la visión 2030, ¿cierto?, esto que es la espiritualidad pentecostal, que por supuesto no es nada nuevo, es algo que la iglesia desde los inicios, ¿cierto?, lo ha llevado adelante, sino que también nos permite a nosotros tener,
¿cierto?, estas clases o estos tiempos de refrigerio, ¿cierto?, como una iglesia emergente, ¿ah? Y no conformarnos, ¿cierto?, con lo que pasaba antaño, ¿cierto?, allá cuando nació la iglesia de Dios hace un siglo atrás. Era una iglesia muy conformista, entonces esa gente se salió de la iglesia madre y formó la iglesia de Dios con 8 personas. Así que la persona del Espíritu Santo en nuestra teología tiene que estar presente. Usted pide a Dios que le ayude, que él nos ayude, que Él nos muestre, que vuelva a activar en nosotros los dones, que vuelva a activar en nosotros la palabra profética, la palabra de sanidad. Ejerza usted. Yo cuando recién empecé a creer que también yo podía, en el nombre del Señor Jesús, sanar enfermos, yo ponía las manos y yo, sin saber si iba a sanar o no iba a sanar, estaba ejercitando ese don. Bueno, ahora ya es parte habitual de mi ejercicio espiritual, pero si alguno de ustedes nunca lo ha hecho, usted empiece a orar, diga, yo te voy a ungir. Y pruebe. Si hay alguien, ¿cierto?, que necesite palabra de sabiduría, usted dele palabra de sabiduría. Lea los salmos, lea los proverbios. Si usted dice, yo soy buena para soñar, empieza a anotar los sueños. Tenga un cuaderno ahí y anote los sueños. Si usted, cuando alguien está hablando lenguas y usted dice, me parece que estoy entendiendo esa lengua, trate de ir, acérquese por fe y diga, a ver, Señor, abre mis oídos de mi espíritu para yo entender y traducir esta lengua. Entonces, hay muchas maneras como nosotros podemos tener de aliado al Espíritu Santo. Entonces, confiamos en el Señor, que Dios nos va a ayudar y nos va a dar una congregación, aunque ustedes vienen de pastores pentecostales como la pastora Sarita y el pastor Nilsson, y más antes tenían al pastor Ramírez, ¿cierto?, con su familia, que también son pastores pentecostales. Entonces, tienen ya la herencia. Su ADN es pentecostal. Nada más que ahora tenemos que nosotros seguir con nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y nuestros niños, que también haya cierta herencia pentecostal. Bueno, antes que lleguen los niños, quiero dejar abierto los canales para que conversemos un poco. Bien, vamos entonces, bueno, le doy la bienvenida al hermano Julio, ¿cierto? A Moisés, a Elena, a la Ana Luisa, a la hermana Gloria, al hermano Luis, a los exploradores, Chalón, la hermana Mónica, la hermana Claudia, a la pastora Sarita, ¿cierto? A Luis. Así que muchas bendiciones por haber estado, la hermana Elena igual, por haber estado en esta clase. Este domingo, como ustedes saben, no va a haber reunión, ¿cierto? La reunión la vamos a hacer todos los chilenos ahí en una mesa para votar, y Dios nos ayude y el lunes, el domingo en la noche, podamos dormir tranquilos, o si no, vamos a tener que orar mucho más fuerte de acuerdo a los personajes que salgan. A Dios nos ayude. Hermana Sarita, ¿algo que usted quiera agregar? Una bendición, una palabra profética, una palabra de conocimiento, de ciencia. Yo quiero agradecer al Señor por este tiempo en el cual se ha hecho notorio la importancia del Espíritu Santo en medio del pueblo de Dios. Estoy agradecida del Señor en la Asamblea Nacional y saber que realmente hay una búsqueda, porque nosotros podemos tener mucha inteligencia, muchas capacidades, muchos estudios, muchos títulos, pero si el Espíritu Santo de Dios nos guía las vidas, eso va a un fracaso. Y hoy más que nunca, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, que no son tiempos fáciles,
es el Espíritu Santo el que nos fortalezca, nos ayude y nos dirija, para no rebelarnos contra la palabra del Señor, sino para aceptar lo que la palabra del Señor dice. Creo que el domingo vamos a necesitar todos que el Espíritu Santo de Dios nos dirija. Yo me tranquilizo pensando en esto. Dios pone y saca reyes. Y cada nación tiene el rey que se merece. Y que el Señor nos bendiga, que tengamos mucha sabiduría también con lo que conversamos o decimos, cuando condenamos o juzgamos o cuando defendemos. Que el Señor nos ayude en todo, porque por todo y para todo necesitamos la sabiduría de Dios. Gracias, Pastor Carmona, estoy muy agradecida del Señor por esto. Yo soy una de las que aun cuando pinto tanta cana, y no es mucho el largo tiempo que me queda aquí, pero estoy agradecida que la Iglesia de Dios comience a nivel mundial a buscar la presencia del Espíritu Santo. Gracias, pastora. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, hermano, aprovechando antes que se cierre la sala? Puede hacerlo con mucho cariño, amor, respeto. Muy bien. Veo que tienen ganas de ir a ver las noticias, así que vamos a terminar. No sé si el hermano Julio nos quiere bendecir con una oración de despedida. ¿O está en su trabajo, hermano Julio? Debe estar en el trabajo hasta. Ah, está en el trabajo, ya. Bueno, la hermana Gloria, si tiene a bien bendecirnos con una oración. Amén. Gracias, Amén. hermano. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque ¿Aló? tú eres bueno con nosotros. Gracias porque tú nos enseñas cada día. Ayúdanos a ser obedientes, a cumplir con lo que tu palabra nos enseña. Señor, te agradecemos por esta instancia, por este momento, por la tecnología, Señor, que nos permite estar conectados y poder seguir creciendo y aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano que ha estado conectado y por el pastor que trajo la enseñanza del día de hoy. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén y amén. Amén. Gracias. Muy bien. Nos encontramos